He could create many millions of Sitas. Él podría crear muchos millones de Sitas. But no, for that one Sita, war was declared against Ravana, and the whole family dynasty with kingdom, everything was finished. Pero no, por aquella sola Sita declaró la guerra a Rávana y toda la dinastía familiar con su reino, a todo se acabó. So this is the duty of the husband. There, not like the modern day husband, marries for 3 months. Ese es el deber del marido, que no como los maridos de hoy en día, que se casan por 3 meses. On the 6th month, they were no more husband to me. Not like that. Y al 6º mes ya no son maridos, se separan, no así. Husband means one who takes charge of the girl for life. And wife means the girl who has the resolution to serve the husband throughout life. Marido significa que se encarga de la muchacha durante toda su vida. Y esposa significa que la muchacha tiene la resolución de servir a su marido durante toda su vida. That is husband. Eso es marido y mujer. And when the wife is in danger, the husband's duty is to give protection at any cost. Y cuando la esposa está en peligro, el marido tiene el deber de protegerla, cueste lo que cueste. Esa es la relación entre marido y mujer. But when one is going to retire, that is another thing. Pero cuando llega el momento de retirarse, eso es otra cosa. Because life is divided into 4 parts. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. Porque la vida se divide en 4 partes: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas. So, woman has got 3 positions. La mujer pasa por 3 posiciones. They require protection. Necesitan protección. Woman is never allowed to become in the renounced order of life. A la mujer nunca se le permite entrar en la orden de vida de renuncia. No. They are supposed to be under the care of somebody. No, ellas tienen que estar bajo la tutela de alguien. So, early age under the care of father, young age under the care of husband, and old age under the care of grown-up children, sons. En los primeros años están bajo la tutela del padre, en la juventud están bajo la tutela del marido y en la vejez están bajo la tutela de sus hijos adultos. This is woman's position. They remain always under the care. Esa es la posición de la mujer. Siempre están bajo la protección de alguien. So Draupadi was being taken care of their husbands, but when the husbands were going for renounced order of life, anapikshita, without caring, she could understand, now I will be uncared for. Y Draupadi se hallaba bajo la tutela de sus esposos, pero cuando ellos se iban para entrar en la orden de vida de renuncia a Anapekshatam, sin preocuparse de nada, ella se dio cuenta de que ahora nadie me cuidará. No more, my husbands are no more in duty bound to give me protection. Ya mis maridos ya no tienen el deber de protegerme. She could understand. Tadagaya. Lo entendió. Tadagyaya. She could understand. And there is no such obligation. Ella lo entendió, porque esa obligación ya no existía. That is the sanction of the Shastra. Así lo afirman los Shastras.
Devarshi bhutatu ninang pithrina nayang rinina kinkara rajan sarvatmanaji saranang gato mukundang parihittu gottum. We have got so many duties. Tenemos muchísimos deberes. So long we are not fully surrendered to Krishna. Mientras no nos entregamos plenamente a Krishna. It is not that this Krishna consciousness movement is to give shelter to some irresponsible man who does not carry the responsibilities of family life or brahmachari life. No es que el movimiento para la conciencia de Krishna está hecho para dar refugio a personas irresponsables que no cumplen las responsabilidades de la vida familiar o de la vida de brahmachari. But that is now forgotten. Pero esas son cosas que ahora se han olvidado. Everything is topsy-turvy. Todo está patas arriba. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu says that Krishna Bhakti, Krishna consciousness movement may be offered even to the Chandala. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que el Krishna Bhakti, el movimiento para la conciencia de Krishna, se le puede ofrecer incluso a los Chandala. Chandala means the lowest of the human society, the dog eaters. Chandala significa lo más bajo de la sociedad humana, los que comen perros. Achandala. This is the benefit of Krishna consciousness. That this Krishna consciousness movement can be accepted by anyone. Chandal, este es el beneficio de la conciencia de Krishna, que este movimiento para la conciencia de Krishna puede aceptarlo todo el mundo. It can be bestowed to anyone. Y se le puede conceder a todo el mundo. Without any discrimination. Without any discrimination. Sin ningún tipo de diferencias, de discriminación. And that is happening. Y así ocurre. We have no discrimination. That this movement is meant for such and such class of men, or such and such nation, or such and such country. No. No hacemos diferencias. Este movimiento está destinado exclusivamente para esta clase de personas o determinadas naciones o aquellos países. No. It is meant for everyone. Es para todos. And anyone who takes to the shelter of Krishna consciousness is happy. Y todo el que se refugie en el movimiento para la conciencia de Krishna es feliz. This Krishna consciousness movement means that el movimiento para la conciencia de Krishna significa, we also explained here, también se explica en este verso, Ekanta Motirapa. Simply to concentrate one's mind on Krishna. Ekanta Matir Apa, simplemente concentrar la mente en Krishna. Vasudevi Bhagavati. Ekanta Motirapa. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayodita Janayati Asu Vairagam Jnanam Chajadhaitakam. This is the benefit of becoming Krishna conscious. Este es el beneficio de volverse consciente de Krishna. Vasudevi Bhagavati. Vasudeva Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Vasudeva Bhagavati. Vasudeva Krishna es la suprema personalidad de Dios. So, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga, one who takes the shelter of the lotus feet of Krishna by Bhakti Yoga process. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga. Quien se refugia en los pies del loto de Krishna mediante el proceso de Bhakti Yoga, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. When applied, Janayati Asu Vairagam. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoyita. Cuando esto se aplica, Janayati Asu Vairagyam. Because in the human form of life, two things are required. Porque en la forma humana de vida se necesitan dos cosas.
That is perfection. Jnanam vairagam. Esa es la perfección. Jnanam vairagyam. Jnanam means knowledge and vairagam means detachment. Jnanam significa conocimiento y vairagyam significa desapego. When one has full knowledge, then he becomes detached to this material world. Quien posee conocimiento completo se desapega del mundo material. We are suffering in this material world because we have got attachment. Si sufrimos en el mundo material se debe a nuestro apego. And the attachment is by nature's law. Man's attachment for woman, woman's attachment for man. This is attachment. Y el apego es por ley de la naturaleza que el hombre está pegado a la mujer y la mujer está pegada al hombre. Eso es el apego. Pungsang striya mithuni bhava mita. The central point is sex. And that is the attachment. La vida sexual es el centro de todo y ese es el apego. Pungsang striya mithuni bhava. The whole world, this material world, is moving. Pumsastriyo mituni bhavam. El mundo entero, el mundo material se mueve. What is the central point? ¿Y cuál es el eje alrededor del que gira? Sex attachment. El apego sexual. So one has to become free from this attachment. That is vairagya. De modo que tenemos que liberarnos de ese apego. Eso se llama vairagya. Vairagya. So if one can give up this attachment from very beginning of life, that is brahmachari. Vairagya. De modo que cuando alguien puede abandonar ese apego desde el mismo comienzo de la vida, a eso se le llama brahmachari. The brahmachari is trained. Don't be attached. It will save so much time and save your life. Al brahmachari se le educa para que no te apegues. Te ahorrarás tanto tiempo y salvarás tu vida. That is brahmachari life. Eso es vida de brahmachari. Because this attachment is the continuation of our material life. Porque ese apego es la continuación de nuestra vida material. We have got different attachment, different varieties of attachment. The central point is sex. Tenemos diversos apegos, diversos tipos de apegos, pero el eje alrededor del que giran es la vida sexual. Therefore, school college means that to train the students how to become detached. Por eso la escuela, el colegio, significa enseñar a los estudiantes a desapegarse. That is the school college. Esa es la escuela, el colegio. That is brahmachari system. En el sistema de brahmachari. The brahmachari should live under the guidance of the spiritual master as menial servant, and whatever he collects, he would give to the spiritual master. El brahmachari debe vivir bajo la guía del maestro espiritual como un humilde sirviente y todo lo que recoja lo debe dar al maestro espiritual. If the spiritual master says, now you can eat, then he will eat, otherwise he will starve. Si el maestro espiritual le dice, ahora puedes comer, entonces él come. Si no, ayunará, pasará hambre. He will not take the things of spiritual master by his own hand, no. No tomará las cosas del maestro espiritual con sus propias manos, no. But this is the austerity of brahmachari. Primero, esa es la austeridad del brahmachari. And no meeting with young girls. Y no se relaciona con muchachas jóvenes.
Even the wife of the spiritual master is young. There, brahmachari is not allowed to go there. Incluso si la esposa del maestro espiritual es joven, al brahmachari no se le permite ir allí. There are so many, these are described in the Srimad Bhagavatam, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. Hay muchas cosas así que se explican en el Srimad Bhagavatam, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. But these things are not now possible. Pero son cosas que ahora no son posibles. Everything is now topsy-turvy. There is no regular training of the human being. Ahora todo está muy revuelto, patas arriba. A los seres humanos no se les da una formación regulada. They are being trained up like cats and dogs. La educación que reciben es la que reciben los perros y los gatos en su vida. Cats and dogs, they don't require training. Los perros y los gatos no necesitan formación. Because what is the modern civilization? Porque ¿en qué consiste la civilización actual? Eating, sleeping, sex life and dying. Comer, dormir, vida sexual y morir. It does not require any education. No hace falta ninguna educación para ello. Just like these children. Es como estos niños. When I distribute the cookies, it does not require immediately. Press the hat and eat. Cuando yo reparto estas galletas, no hace falta inmediatamente. Extienden la mano e inmediatamente se lo llevan a la boca. So for eating, there is no necessity of training. Así que para comer no hace falta educación. Everyone knows. Todos saben. Simply sleeping also everyone knows. Dormir también todo el mundo sabe. And similarly, sex intercourse everyone knows. Y la relación sexual también todo el mundo sabe. And dying there is no question. Y para morir no hace falta. So where is the education? ¿Dónde está la educación entonces? Where is the necessity of education for these things? ¿Qué educación hace falta para estas cosas? Rascals. Sinvergüenzas. You are enhancing advancement of knowledge, how to eat, how to sleep, how to have sex life, and how to die. Estáis poniendo de relieve el progreso del conocimiento en cómo comer, cómo dormir, cómo tener vida sexual y cómo morir. So where is the necessity of education for this? Pero ¿qué necesidad hay de educarse para esto? There is no necessity. No es necesario. Anyone, animal, man, bird, beast, insect, they know all these things. Todo el mundo, los animales, el hombre, las aves, los mamíferos, los insectos, todos saben estas cosas. Ahara nidra bhaya maitunancha. It does not require any education. Ahara nidra bhaya maitunancha. No hace falta, para ello no se necesita educación. If there is education for this purpose, that is for restraining. Si se da alguna educación en este sentido, es para contenerse. Just like in human society. Como en la sociedad humana. There is education for sex life, marriage. What Hay educación para la vida sexual, el matrimonio. is that? Marriage. Marriage means restricting sex life to one. That is education. ¿Y en qué consiste el matrimonio? El matrimonio consiste en restringir la vida sexual a una persona. Eso es educación. If you are not restricted in that way, then you are an animal. Si no te restringes de esa forma, eres un animal. That is education. Eso es educación. Because sex life does not require any college education. But if there is education in sex life, not to increase the propensity of sex life, but to reduce it. To reduce it.
Porque para la vida sexual no se necesita de ninguna formación universitaria. Pero si tiene que haber educación para la vida sexual, no es para aumentar la tendencia a la vida sexual, sino para reducirla. So, these four things, primary necessity of the living entity, eating, sleeping, mating, it doesn't require an education. De modo que para estas cuatro cosas, las necesidades primarias de la entidad viviente, comer, dormir, aparearse, no se necesita educación alguna. If there is education, people may ask, then why there is the description how to eat, how to sleep, how to have sex life. Then it is for decreasing. Si hay alguna educación en ese sentido, la gente puede decir, ¿por qué se explica cómo comer, cómo dormir, cómo tener relaciones sexuales? Es para disminuir esas cosas. Just like in your country is different. At least in our country it was. Just like drinking. Es como en vuestro país es diferente, pero por lo menos en mi país es como el beber alcohol. Drinking, you can manufacture wine, liquor at home. Anyone can do it. It is not very difficult. Para beber alcohol tú te puedes fabricar el vino, el alcohol en casa. Todo el mundo puede hacerlo, no tiene nada de difícil. In India, the lower class men, the Sautals, see they simply moist some rice overnight and boil it and then ferment it for a few days. En la India, los hombres de las clases más bajas, los shanotalas, ellos lo hacen. Simplemente humedecen un poco de arroz durante toda la noche y lo hierven. Y después lo fermentan durante unos días. Then it becomes nice wine. Entonces es un vino muy rico. So it is not very difficult. Everyone can manufacture. Y no es difícil, todo el mundo puede hacerlo. But why the government restricts? You cannot manufacture at home. You must purchase from the license. ¿Por qué entonces el gobierno pone estas restricciones? No te lo puedes hacer en casa. Tienes que comprarlo de la tienda autorizada. The meaning is to restrict. El sentido es restringirlo. Otherwise, everyone will do that. Porque si no, todo el mundo lo haría. So when there is Shastra sanctioning for this eating, sleeping, mating, that means to restrict. De modo que cuando los shastras aprueban estas actividades de comer, dormir, aparearse, significa que las restringen. Pravittiresham bhutana nidvitte sumahaphalam. This inclination is natural. But when there is regulative principle, that means to restrict. Pravritire bhutanam nibrites tu mahaphala. Son inclinaciones naturales, pero cuando hay principios regulativos, son principios destinados a restringir. Because the whole human society is supposed to be advanced in the art of detachment, jnana vairagya. Porque toda la sociedad humana tiene el deber de avanzar, de progresar en el arte del desapego, jnana vairagyam. That is perfection. Y esa es la perfección. First of all, knowledge, perfect knowledge, that I am not this body, I am simply wasting my time taking care of this body, but I am different from the body. Primero, el conocimiento perfecto de que yo no soy el cuerpo, yo simplemente pierdo el tiempo cuidando del cuerpo, pero soy distinto del cuerpo. That is natural. Suppose you are sitting in some place, if you know that place does not belong to you, then why should you take so much care? Eso es natural. Pongamos que estás en un sitio. Si sabes que
es un sitio que no te pertenece, entonces, ¿por qué vas a cuidarlo tanto? You are sitting there for some business, finish and go. Estás ahí durante el tiempo que te haga falta y luego terminas y te vas. Similarly, if one is in knowledge, full knowledge, that I am not this body, that is called jnana. Del mismo modo, cuando tenemos conocimiento pleno de que yo no soy el cuerpo, eso se denomina jnana. Then why you should be bothering so much for this body which is going to be, as I explained yesterday, either ash or stool or earth? Y siendo así, ¿por qué va a preocuparse tanto, a molestarse tanto por el cuerpo, que va a acabar siendo, como ayer expliqué, o bien cenizas o excremento o tierra? This is the last stage of this body. Así es como acaba el cuerpo al final, su última etapa. So, the real thing is the soul. Lo verdadero es el alma. Dehinasmin yatha dehe. So we should take care, just like we can take care of the certain coat by soaping it, but we must take care of myself, the body which is putting on the certain coat. Dehinosmin yata dehe. Debemos cuidarla. Por ejemplo, podemos cuidar el sombrero y la chaqueta bañándolos, lavándolos con jabón, pero también tengo que cuidar de mí, del cuerpo que se pone el sombrero y la chaqueta. Similarly, this material body is certain coat. Del mismo modo, el cuerpo material es sombrero y chaqueta. Real is the spirit soul. Lo verdadero es el alma espiritual. So, what is the necessity of the spirit soul? ¿Y qué es lo que necesita el alma espiritual? The necessity of spirit soul because it is part and parcel of Krishna. He is hankering to unite with Krishna. La necesidad del alma espiritual, porque es parte integral de Krishna, es que está anhelando unirse con Krishna. That is Krishna consciousness. Eso es el movimiento para la conciencia de Krishna. Thank you very much. Muchas gracias.